Hoy vamos a platicar un poco acerca de las complicaciones de la diabetes, ¿no? Sobre todo las complicaciones crónicas, las complicaciones a largo plazo. La realidad es que las complicaciones son la razón de ser de que exista tratamiento, ¿no? O sea, las complicaciones de diabetes son la causa por la cual exista la descripción de la enfermedad, existan tantos medicamentos, existan tantos programas, tantos estilos de alimentación. Todo el esfuerzo que se hace en diabetes va dirigido a reducir el riesgo de presentar las complicaciones, ¿no? Desde un enfoque de prevención. ¿De dónde vienen las complicaciones? La realidad es que son la mayoría de ellas multifactoriales, ¿no? Pero uno de los factores más importantes son los niveles altos de glucosa en la sangre. Si bien no me dejan mentir, muchos de los presentes, la realidad es que nunca llegaron a tener quizá algún síntoma o molestia antes del diagnóstico, ¿no? Fue quizá para algunos un tanto sorpresivo que les dijeran que ya tenían diabetes o que la glucosa estaba muy alta, porque en ese momento pues ustedes se sentían realmente bien. El problema de eso es que esa glucosa alta deja un daño, deja una huella. Existe un concepto que se llama memoria metabólica. La memoria metabólica hace referencia a que todos los procesos metabólicos dañinos dejan una huella, ¿no? Que el cuerpo recuerda todas las elevaciones de glucosa que hemos tenido, todas las elevaciones de colesterol, todas las elevaciones de la presión arterial, ¿no? Entonces, en eso va enfocado precisamente la plática de hoy, en cómo una glucosa que ahorita no me está haciendo sentir mal, o una glucosa que se ve muy alarmante en el glucómetro, pero pues la verdad es que yo ando al 100, puede dejar algo de huella o algo de problemas que cuando se vuelven esas elevaciones muy frecuentes, aunque no nos demos cuenta, pues pueden expresarse como complicaciones. Entonces, el objetivo del tratamiento de diabetes es reducir el riesgo de complicaciones, ¿no? De ahí va a venir una mejor calidad de vida, de ahí va a venir una prolongación en la esperanza o expectativa de vida, o que no se vea afectada esa esperanza de vida y que se pueda vivir una vida completamente normal en el futuro sin que tengamos que estar visitando todo el tiempo a un centro de urgencias o teniendo múltiples especialidades a nuestro servicio porque ya hay diferentes órganos involucrados, ¿no? ¿Cómo se clasifican las complicaciones? Las complicaciones se clasifican a corto y a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son a corto plazo? Las que pueden suceder de un momento a otro, ¿no? Por aquí, por pura estadística, por lo menos aquí hay 8 personas que usan alguna inyectable como insulina y que habrán tenido un episodio de hipoglucemia, ¿no? O sea, una glucosa por abajo de 70 que los haya hecho sentir mal. Pero también puede ocurrir al contrario. De manera súbita, la glucosa se puede ir muy alta y a esa glucosa alta se pueden agregar algunos otros factores estresantes, como una infección, un infarto, un accidente, una cirugía que pueden detonar complicaciones agudas de la glucosa en donde se requiere un manejo intrahospitalario y la mayoría de las veces pues manejo con insulina dentro de la vena. Habrá por ahí un par de personas en este grupo que hayan tenido que visitar a urgencias, se hayan quedado un poquito hospitalizados por una complicación aguda de la diabetes. Hay dos principalmente: cetoacidosis diabética, que prácticamente es una condición donde cambia la acidez de la sangre, se vuelve mucho más ácida y eso da repercusiones, o el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, que es prácticamente una deshidratación excesiva. ¿Okay? Ahora sí, crónicas. ¿Cuáles son las crónicas? Las que suceden a largo periodo. No van a suceder ni el siguiente año, ni en los primeros 2 o 3, 4, 5 años del que la diabetes empezó a suceder o de la primera elevación de glucosa. Toman al menos 8 a 10 años. El problema es que no sabemos cuándo empezó a contar ese reloj. O sea, no podemos determinar con certeza cuando a alguien lo diagnosticamos cuánto tiempo lleva ya de diagnóstico. Tenemos de hemoglobina glucosilada, que nos dice en los últimos 3 meses cómo le ha ido, pero más atrás no podemos ir, ¿no? Entonces, si decimos que es una condición asintomática, pues yo al momento de conocer a alguien de 40 años con una glucosa de 200, pudiera ser que ya lleva al menos 5 o 6 años. Si ya pudiera, entonces estar cerca de una de estas complicaciones. Entonces, ese es el impacto de ese tipo de complicaciones. Y las crónicas se dividen en macrovasculares, que son las de vasos grandes, circulación del corazón, circulación del cerebro, circulación de las extremidades inferiores, que incluiría piernas y pies, y microvasculares o de vaso muy pequeño, vasitos
microscópicos prácticamente. En ese ámbito entran riñón, los ojos y los nervios, ¿no? No hay complicaciones específicas que sean solo para una persona con diabetes tipo 1 o para una persona con diabetes tipo 2. Todas las complicaciones vienen de la glucosa. Entonces, todas las enfermedades o tipos de diabetes que tengan una glucosa elevada tienen riesgo de estas complicaciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las macrovasculares? Lo que decíamos ahorita, circulación del corazón, del cerebro, circulación de las extremidades inferiores, piernas o pies. Las microvasculares de la visión, de los riñones y de los nervios. Ahora, vamos a ver cuáles son esas macrovasculares y qué datos podemos dar que puedan llevarse a casa para saber un poquito más al respecto de esto. La enfermedad arterial coronaria, que sería equivalente a un infarto de corazón, sigue siendo la primera causa de muerte en México, ¿no? Y en Latinoamérica. Es una de las causas más importantes que desafortunadamente le quita la vida a una persona y generalmente está asociado a un descontrol de la glucosa, enfermedades como hipertensión y un descontrol del nivel de colesterol. Factores de riesgo asociados, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante para tener problemas de la circulación del corazón. ¿Cómo puede presentarse? Es un dolor en el pecho súbito que puede irse hacia el cuello. De hecho, el dolor es muy característico. Muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, ¿no? Un síntoma de dolor opresivo, como si hubiera algo pesado en el pecho que se irradia a la mandíbula, por ahí un poquito al brazo izquierdo y que puede llegar a condicionar o asociarse a alguna sudoración, falta de aire y que el dolor va a ir poco a poco incrementando. Hay dos situaciones en las que puede aparecer este dolor. En reposo, que es prácticamente estaba descansando, viendo la tele, estaba acostado y el dolor llegó súbitamente. O al esfuerzo, ¿no? Por supuesto que ahí ambas son de cuidado, pero la que nos preocupa más es en reposo, ¿no? Porque no estoy haciendo nada y algo pasó de que súbitamente se obstruyó esa circulación. El esfuerzo, por naturaleza, pues va a generar una mayor sobrecarga o carga al corazón que puede desencadenar el síntoma, ¿no? Pero la realidad es que puede suceder en ambas situaciones. En esfuerzo generalmente es una cardiopatía ya crónica, ¿no? Algo que ya se identificó o que lleva años estableciéndose, y la en reposo, la que ocurre de manera súbita, es la más peligrosa y es la que quizá no se había diagnosticado previamente. Enfermedad vascular cerebral es lo equivalente al infarto del corazón, ¿no? Es el mismo proceso, es una obstrucción de la circulación de, en este caso, cerebro, que llega a perder ese tejido, es decir, que le quita la vida al tejido o hay una muerte del tejido o de una porción de cerebro y que puede presentarse de diferentes situaciones o con diferentes características. La más frecuente pues, es la pérdida de la movilidad de alguna parte del cuerpo, alteraciones del estado de alerta, confusión o problemas para el habla, ya sea que el paciente no pueda articular correctamente las palabras, o sea, no pueda pronunciar bien las palabras y él es consciente de que no le salen las palabras, o puede haber alguna afectación donde fluyen muy bien todas las palabras, pero no hacen sentido, ¿no? El paciente cree que está hablando acerca de, no sé, de esta clase, pero me está diciendo lo que desayunó en la mañana, ¿no? Es un grado de confusión ahí importante. Todas esas alteraciones pues, vienen mediadas por una alteración en la oxigenación de alguna parte del cerebro, ¿no? Desafortunadamente se pueden quedar muchas secuelas, ¿no? Hay personas que llegan desafortunadamente a tener, ahora sí que postración, o sea, quedarse en cama, no recuperar movilidad. Hay personas que les va bastante bien, ¿no? Depende mucho de la rehabilitación, depende mucho de la cantidad de cerebro que desafortunadamente se perdió, del territorio, de la alteración de la circulación, es el grado de recuperación que puede haber, ¿no? Pero lo importante es que se pueden prevenir, ¿no? ¿Cómo las podemos prevenir? Desde el inicio, teniendo un adecuado control glucémico, un adecuado control de la tensión arterial y un adecuado control del colesterol, el malo, el LDL, ¿no? Que es el colesterol que nos preocupa más, pues el que puede dejar alguna alteración de la circulación, ¿no? La arterial periférica, discúlpenme que me tomé la libertad de poner ahí esta imagen, es de una ulcerita de pie diabético,
Pues la verdad es que es una manifestación tanto de la alteración de la circulación como de neuropatía, que viene en la parte de microvascular o de vaso pequeño. Desafortunadamente sigue siendo en México la primera causa de amputación, ¿no? Que no sea traumática, es decir, que no sea por un accidente, la causa que le sigue es por alteración de la circulación. Puede llegar a deteriorar la función de las piernas. Un síntoma clásico se llama claudicación intermitente. Es, doctor, camino 2, 3 cuadras y me tengo que detener porque la pantorrilla me duele como si fuera un cansancio importante. Y la única forma que yo recupere esa energía para poder caminar o se me mejore el dolor es parando, ¿no? ¿Qué me quiere decir eso? Que al esfuerzo, que al estar estimulando más la contracción muscular, el oxígeno llega menos. Entonces, ¿qué pudiera hacer? Pues llegar a hacer una alteración de la circulación de las extremidades, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? ¿Cuál es la prevención? Control glucémico, ¿no? La glucosa a largo plazo puede dañar mucho la circulación. Control de la presión arterial, por eso todas las personas que tienen hipertensión también deben de tener un monitoreo de su presión, deben de asegurarse que la toma de medicamentos es la adecuada y de que ese medicamento que llevan ya años tomando, pues se esté generando sus beneficios, es decir, que nos mantenga una presión normal. Luego se cae mucho en el pensamiento de, ¿para qué me la tomo si ya ando bien? No, pues el hecho de que andes bien quiere decir que el medicamento está funcionando correctamente. No es la razón de ser de tomar un medicamento es que nos mantenga normal, como si no hubiera enfermedad. Malo sería un medicamento que lo tomáramos y que no hiciera nada a la presión. No quiere decir que sí lo necesito, quiere decir que no me está haciendo efecto y que necesito tener un ajuste de tratamiento, ¿no? Bien, entonces, concluyendo las complicaciones macrovasculares de vaso grande, repasamos otra vez, son el corazón, el cerebro y las extremidades inferiores. Desafortunadamente, siguen siendo la causa primera o la causa principal de muerte en personas que viven con diabetes. ¿Por qué? Desafortunadamente, porque son prevenibles, o sea, se pudo haber evitado llegar a esa parte. Puede haber compromiso de circulación, ahora sí que de cualquier órgano, ¿no? Los órganos críticos son los que mencionamos, corazón y cerebro, ¿no? Para prevenirla se requiere un adecuado control no solo de la glucosa, también de la presión arterial, también del nivel de colesterol, y aquí yo agregaría dos más. Una actividad física, un ejercicio cardiovascular, es la razón de ser del nombre, ¿no? Que ese tipo de ejercicio, donde haya, pues, una caminata con buen paso, 100 pasos por minuto, un trote, correr, bicicleta, elíptica, escaladora, se llaman cardiovascular porque tienen beneficio cardiovascular, ¿no? Porque disminuyen el riesgo de tener estos eventos y de mejorar la salud cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que si llega a haber un evento de alteración de la circulación del corazón, el corazón va a estar entrenado, va a estar mejor preparado para poder adaptarse a esa alteración de la circulación. Ahora vamos con las de pequeño vaso, las microvasculares. Primero tenemos a la retinopatía. ¿Cuál es la retinopatía? La retinopatía es un daño en una parte del cerebro que se llama, perdón, de los ojos que se llama retina. En esa parte de los ojos que se llama retina tenemos todas las células que reciben información. La realidad es que vemos porque es como nuestro cerebro interpreta las señales que mandan nuestros ojos. Todo funciona a través de luz. Entonces, las imágenes que vemos, como ustedes ven esta pantalla, los colores, la luz del día, tiene que ver con cómo funciona esa retina, cómo las células nerviosas están recibiendo toda la luz y la están enviando al cerebro para ser interpretado como una imagen, ¿no? Pues cuando se dañan, que aquí tenemos algunos ejemplos, esta es la retina sana, por ejemplo, lo anormal es esto, que es como un sangrado, hay unas manchas blancas, se le llaman como de aspecto algodonoso, por aquí, que nos hablan de que hay alteraciones ya de la circulación de vaso pequeño, son como pequeñitos infartitos de la retina, ¿no? Sangrados y pequeños infartitos. Otra vez, desafortunadamente es la primera causa de que una persona pierda la visión, ¿ok? Aunada a las cataratas, que también están asociadas a diabetes, la retinopatía es una de las causas más importantes de pérdida de la visión y desafortunadamente, ¿no?, puede llegar a causar la ceguera. Prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? Evitar que suceda, ¿no?
evitar que llegue a suceder. El control glucémico es prioritario. Los niveles de presión arterial también. Hay una retinopatía hipertensiva, es decir, esto puede suceder con la pura presión. No necesariamente tiene que haber diabetes, ¿no? La retinopatía es tan frecuente y la retina es tan sensible a los cambios de la presión que esto puede ser afectado por puras elevaciones de la presión. Por eso es importante lo del apego al tratamiento, ¿no? De no solo esperar, de no solo esperar a que haya un problema en la visión, ¿no? Para dar tratamiento, o no esperar a que la presión suba para ahora sí tomarme el medicamento. Cada que hay elevaciones, esto se va afectando. Mismo caso de la glucosa, ¿no? ¿Cómo se vigila? Todos deberían de tener una revisión anual con el oftalmólogo de esto. Un estudio de fondo de ojo. Esto que ven aquí es un estudio de fondo de ojo. ¿Cómo se hace? Se hace la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces se hace cierta dilatación de la pupila con unas gotitas. Se ve un poquito borrosa la imagen o la persona y se hace un escaneo, chequeo de toda la retina. Porque esta se ve ya un poquito más alarmante, ¿no? Aquí hay un sangrado, pero a veces pueden ser solo estas dos manchitas y que no me den ningún síntoma. Pero si yo lo documento y lo veo a inicio del problema o de manera preventiva o prematura, oportuna, puedo hacer ajustes para que eso no progrese, ¿no? Para que eso se quede así y no genere síntomas. Me pasa en la consulta, ¿no? Que sugiero esta valoración y me dicen, doctor, pero yo veo bien. Y es como queramos que sigas, ¿no? Viendo perfectamente bien. La valoración es preventiva, es oportuna. Se hace una valoración un poquito más frecuente si ya se documentó algún daño. Hay 4 grados de daño. Proliferativa leve, ¿no? Perdón, no proliferativa leve, no proliferativa moderada, no proliferativa grave y proliferativa. ¿Qué quiere decir proliferativa y por qué es el grado más alto? Es que ya hay vasos nuevos. ¿Por qué crecen vasos nuevos? Podríamos decir arterias o venitas nuevas, porque hay muy poca baja de oxigenación, ¿no? O sea, llega tan poco oxígeno que el cuerpo busca. Cuando a un tejido llega poco oxígeno, el cuerpo busca de qué manera aportarle más oxígeno. Entonces empiezan a funcionar sustancias que hacen la creación de nuevas venas, de nuevas arterias, de nuevos vasos, pero como se hicieron en urgencia, como se hicieron, digamos, en un corto periodo de tiempo, no se hacen de manera adecuada. Son inmaduras, se rompen con facilidad y ahí viene el problema. Y aquí está la representación de que se rompe, ¿no? Un sangrado. ¿Cuál es el problema del sangrado? Porque que esta parte de la retina ya perdió función. Y no es una parte pequeña, era como un octavo, un décimo del total de la retina, ¿no? Entonces, prioritario la revisión anual con el oftalmólogo. En ocasiones no se mandan de manera inmediata porque todavía no hay una estabilidad completamente en la glucosa. Y eso puede dar malas interpretaciones al oftalmólogo. Porque si se hace una revisión de la retina con una glucosa no tan controlada, para empezar hay oftalmólogos que ni siquiera la hacen, ¿no? Porque saben el riesgo de hacerla. No es que sea algo dañino, es que no se va a poder interpretar de la manera adecuada. Puede ser que haya datos que sugieran ya un problema, pero es que es solamente por el contexto de tener una glucosa descontrolada. Por eso no inmediatamente se manda, ¿no? ¿Desde cuándo deberíamos hacer el primer envío? Desde el diagnóstico. ¿Por qué? Por lo que les platicaba hace rato, que en ocasiones no podemos determinar con exactitud cuándo fue la primera elevación de la glucosa. Entonces yo tengo que asegurarme que no haya problemas si es que la glucosa ya está en un ambiente favorable para hacerlo. ¿De acuerdo? La siguiente, los riñones, ¿no? Los riñones es algo muy relevante. Creo que todas las personas que están aquí no me dejarán mentir, llega a ser una de las preocupaciones más importantes, ¿no? Muy frecuente la consulta, no quiero controlar mi glucosa porque no quiero tener problemas del riñón. Porque desafortunadamente, como muchas de las complicaciones que ya hemos visto, la diabetes es la primera causa de que una persona necesite un trasplante o que necesite tratamiento con diálisis.
Obviamente no todas las personas con diabetes, las personas que no han tenido un control adecuado tienen un riesgo. No es una regla de que a todos les va a pasar, pero es un riesgo que podría disminuirse al mínimo, ¿sí?, de haber tenido un control adecuado. Y también aquí cuenta la glucosa, la presión y el colesterol, la fórmula mágica para disminuir mucho de los riesgos de complicaciones. ¿Cómo se vigila? Aquí son con estudios de laboratorio. En Cliviles hacemos estos estudios de la creatinina, que la creatinina es una sustancia que se mide en la sangre. La creatinina refleja cómo está funcionando el riñón. La creatinina puede subir por dos cosas, o porque se está generando mucho músculo, porque es una representación de la masa muscular, o porque el riñón ya no está funcionando de manera apropiada. Entonces, la creatinina nos puede ayudar a determinar cuál es la tasa de filtrado. ¿Qué es la tasa de filtrado? ¿Cuántos mililitros por minuto el riñón está filtrando de todo el líquido que pasa? Todo lo que se filtra, que sigue su camino, se va a la orina. Entonces, como complicación adicional, llega a haber también un compromiso en la eliminación de orina. Y la otra es un estudio de proteínas en la orina, que seguramente también lo han escuchado, que se llama albúmina creatinina. Con estas dos mediciones podemos saber el grado, y la clasificación es un poquito más compleja. Si ven ahí, 5 grados según la función del riñón y 3 grados según la presencia de proteínas en la orina. Así los podemos localizar en uno de estos cuadritos y decidimos cuál es el tratamiento que hay que llevar a cabo. Muchas de las personas que están por aquí quizá ya usan algún medicamento como Forxiga, o su nombre farmacológico, que es dapaglifosina, o Jardiance, que es empaglifosina, o Invokana, que es canaglifosina. Esos son medicamentos que nos van a ayudar a detener progresión. Hay algunos otros. Los sartán se usaba mucho antes para esto, sus equivalentes telmisartán, enalapril, captopril, ¿no? Y ya cada vez hay más opciones terapéuticas cuando el beneficio no está siendo el requerido o el que se esperaba, o cuando no, la evolución no es la que esperaba. ¿Okay? Entonces, esto al menos una vez al año. Hacemos un seguimiento un poquito más estricto, más frecuente, más apegado, si es que ya hay alguna documentación que se dañó un poquito la función, que sería en esta columna, o hay proteínas presentes, que sería esta columna. ¿Okay? La neuropatía. La neuropatía es una de las causas más importantes también de amputación. Así como la alteración de la circulación, la neuropatía, la mayoría de personas que tienen pie diabético, que es un pie con una úlcera, una lesión, una herida, que no sana, que no evoluciona adecuadamente, que se infecta, que se tiene que debridar, que se tiene que hacer una limpieza quirúrgica, tienen esas dos alteraciones. Alteración de la circulación arterial, que sería una de las complicaciones eh, a largo plazo macrovasculares, y alteración de la neuropatía, o de la circulación microvascular chiquitita de los nervios, que puede condicionar estas dos. ¿Okay? Pueden haber tantos síntomas, decimos, positivos o negativos. ¿Qué quiere decir esto? Positivos, ¿qué quiere decir? Que son los que el paciente va a sentir: dolor ardoroso, sensación de descargas eléctricas, sensación de como vibración rara, sensación de que la ropa me roza y me causa un dolor importante, o la ausencia de sensaciones. Oye, tengo una herida y ni me di cuenta, no sé con qué me pegué, no sé qué pisé, pero ahí está la herida. Me empezó a hacer callo el zapato y yo ni en cuenta de que me estaba lesionando o presionando ahí, o pisé algo caliente, algo frío, y no me molestó, no me generó ningún reflejo de retirar, ¿de acuerdo? De retirar el pie, pero me causó una lesión, me causó daño al tejido. Entonces, tanto como que se ganan sensaciones desagradables, pero lo que más nos preocupa es la ausencia de sensación, ¿no? Porque es lo que nos puede hacer una herida que ni nos demos cuenta, y si no nos demos cuenta no le damos el cuidado apropiado y solo evoluciona. ¿De acuerdo? La vigilancia, aquí nos toca mucho el apoyo de ustedes. Nadie va a conocer mejor sus pies que ustedes si no los revisen todos los días, ¿no? Entonces, la recomendación es que se revisen todos los días las plantas de los pies, sobre todo cuando haya un cambio de calzado.
un nuevo par de calcetas. Luego también a veces venden algunos calcetines especiales para diabetes, pero no son tan adecuados en ocasiones sí vienen bien hechos y no dejan nada de marcas o de daño. O sea, es en regla, todos deben de revisar la planta de sus pies. Que revisar que no haya formación de callosidades, porque el callo quiere decir aumento de presión. Nuestro pie forma callos porque algo le está haciendo presión. Y la presión a largo plazo puede ser igual a una úlcera, porque si hay presión, hay menos llegada de oxígeno, menos llegada de circulación. ¿Qué hay que revisar? Zonas de enrojecimiento, ¿no? Zonas de enrojecimiento que me puede estar condicionando, que me pueda estar causando que algo estoy pisando, que ando descalzo en la casa, que pues la realidad es que no termino de identificar qué es, pero ahí está el daño. Entonces, de manera preventiva, evito andar descalzo en casa, ¿no? En el caso que sea el problema. Piel seca, la sequedad de la piel también puede condicionar mayor presencia de infecciones y mayor presencia de lesiones o heriditas, ¿no? Ya seguramente les ha pasado una piel muy reseca en los pies, en alrededor de las uñas, de los dedos, puede condicionar que se inflame, quiere decir que está ahí creciendo algún tipo de bacteria o que pueda llegar a sangrar, ¿no? Una uña enterrada también puede causar problemas. ¿Cómo se clasifica? Pues puede ser sensitiva, es decir, de sensaciones, que es por mucho la más frecuente, pero también puede haber motora, que ya son complicaciones más avanzadas, ¿no? La motora quiere decir que es un problema en el movimiento, ¿no? Generalmente no causa completa inmovilización de la extremidad, pero sí quizá alguna dificultad para caminar, ¿no? Y la autonómica, que generalmente, la más rara de las tres, es raro, aquí por pura prevalencia habrá uno o dos a lo mucho, ¿no? Pero la autonómica hace referencia a alteraciones como gastrointestinales, estreñimiento, vaciamiento gástrico lento, náusea, vómito, o alteraciones de la frecuencia cardíaca o del latido cardíaco, que hace una adecuada respuesta ante la demanda que le ponemos al corazón. Muy bien. Quise hablar sobre un tema que también es frecuente que se pregunta en consulta, que ya nos lo habían pedido anteriormente, que son las complicaciones en desempeño sexual, ¿no? Generalmente, obviamente más dirigido al tema masculino, los hombres. Generalmente hay dos principales causas. La circulación, ¿no? Al final de cuentas, la erección es una congestión de sangre venosa, ¿no? Es circulación, es vaso sanguíneo. Y la otra, neuropatía, daños en los nervios. Entonces, hay dos principales causas o dos principales manifestaciones. La disfunción eréctil, ¿no? Que puede ser una incapacidad para iniciar o mantener una erección, puede estar contribuida por enfermedad vascular periférica, neuropatía por diabetes o también a veces causas psicológicas, ¿no? Que llegan a ser muy, muy prevalentes, incluso teniendo todas las complicaciones. El hipogonadismo, que es otro problema hormonal, bajos niveles de testosterona. Esto es importante revisarlo cuando haya estos síntomas antes de pensar o culpar a la circulación o de pensar culpar a la neuropatía. Disminución del líbido, que es una ausencia del apetito sexual, ¿no? No me dan ganas, por causas fisiológicas. Aquí entra mucho el tema del hipogonadismo también o bajos niveles de testosterona, ¿no? Ambas, tanto la disfunción eréctil como la disminución de la libido, puede tener causas reversibles, es importante dejarlo en claro, ¿no? ¿Y de qué va a depender? De la causa, ¿no? Si la causa es reversible, si es por un control inadecuado de la glucosa, del colesterol, de la presión. En ocasiones se llega a un control rápido, pero la respuesta es un poquito más lenta, ¿no? La respuesta es un poquito más lenta, ¿por qué? Pues porque es un cambio que se estableció de mucho tiempo para acá. Entonces puede haber mejoría inicial parcial, transitoria, y que después va a haber una mejor desempeño, podríamos decir, ¿de acuerdo? El nivel de glucosa generalmente mejora mucho cuando se controla la glucosa, cuando los niveles de glucosa se llegan al objetivo, se
cumplen los objetivos del tratamiento, se cumplen las definiciones de tener un control adecuado, hay mejoría importante en estos dos síntomas. Buscar de manera intencionada, según el caso, si se cuentan ahí con pues datos que puedan llegar a sugerir un problema en la testosterona, como es el hipogonadismo, hay que investigarlo porque nos puede retrasar mucho el tratamiento o puede hacer que no mejoremos y sea porque esté relacionado a un tema hormonal, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Realmente esto es muy general, ¿no? La historia psicológica es muy importante, a veces mucho más importante que otras cosas. Control de la glucosa, ¿no? Control de la presión, algunos agentes vasodilatadores como son sildenafil, tadalafil, son medicamentos que funcionan mejorando esa congestión venosa, mejorar o tratar el hipogonadismo con testosterona inyectada y corrección de vasculopatía, que generalmente es un tema ya más quirúrgico, más de intervencionismo ahí por la especialidad de urología, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo y dar tiempo a las preguntas, vamos a decir que las complicaciones son el mayor problema de la diabetes. Si no hubiera complicaciones crónicas, la verdad es que la diabetes ni siquiera existiría como enfermedad, ni nos preocupara la glucosa alta, ¿no? Mientras usted se sienta bien, pues esa glucosa le va bien. El problema es que sí causa complicaciones, ¿no? Entonces, la complicación crónica a largo plazo se vuelve el primer problema y el más importante de prevenir. Todas las mejoras en glucosa, ¿no? Hasta dónde llevar, por ejemplo, la glucosa en ayuno, hasta dónde llevar, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada, toman como referencia la reducción de riesgo de complicaciones. No me dice nada bajar una glucosilada a 5, ¿sí? Si eso no me está demostrando que va a generar una reducción del riesgo de complicaciones, ¿sí? ¿Para qué tratamos esto y para qué decidimos o queremos reducir el riesgo de complicaciones? Porque eso va a disminuir cómo usted se siente en un futuro, va a disminuir el malestar en un futuro, va a mejorar la percepción de calidad de vida, va a disminuir el riesgo de tener un desenlace por ahí un poquito infortunado, un problema cardiovascular que necesite una terapia intensiva. El gasto, por supuesto, no es para nada barato el tratamiento de complicaciones y el enfoque principal debe ser la mejoría en la calidad de vida. ¿De acuerdo?